Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver este ejercicio de caída libre donde nos dice hallar la altura que alcanza un cuerpo que es lanzado hacia arriba si un segundo después del lanzamiento tiene una rapidez de 40 metros sobre segundo. La gravedad nos da de 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Para resolver entonces este ejercicio debemos anotar todos los datos que nos dan en la pregunta. Ponemos datos y como primer dato nos dice hallar la altura. Esta altura va a ser la altura máxima. Entonces nosotros vamos a poner altura máxima igual a incógnita, no sabemos cuánto vale. Nos dice también un segundo después nos dice. Entonces este va a ser tiempo. Tiempo igual a un segundo. Tiene 40 metros sobre segundo, sería la velocidad. Esta velocidad va a ser velocidad final. Entonces velocidad final es igual a 40 metros sobre segundo. Y no sabemos cuánto es la velocidad inicial. Esta velocidad final nos dice que tiene después de un segundo. Entonces la velocidad inicial no sabemos cuánto vale, vamos a poner incógnita, no sabemos cuánto vale, vamos a calcular metros sobre segundo. Y como otro dato tenemos la gravedad. La gravedad nos dice que vale 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Como podemos ver en nuestros datos, todas nuestras unidades están en el sistema internacional. No hay que hacer nada de conversión. Para comprender un poco mejor, vamos a graficar. Aquí tenemos entonces un cuerpo y nos dice de este punto es lanzada con una velocidad inicial, pero no sabemos cuánto vale esa velocidad inicial, le estamos poniendo incógnita. Cuando es lanzada va a ir hacia arriba, después llega hasta este punto y nos dice que tiene una velocidad final de 40 metros sobre segundo en un tiempo de un segundo. En un segundo has recorrido esa distancia o esta altura y tiene una velocidad final de 40 metros sobre segundo. Y este cuerpo va a seguir subiendo hasta arriba hasta que tenga una velocidad final de 0 metros sobre segundo. Ahora nosotros necesitamos saber la velocidad inicial. No sabemos con qué velocidad inicial es lanzada este cuerpo hacia arriba. Para calcular esta velocidad inicial, vamos a utilizar una de las fórmulas de caída libre, donde nos dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la velocidad inicial. Aquí en la fórmula nos dice más menos. Nosotros vamos a poner el signo menos porque este cuerpo está siendo lanzado hacia arriba. Entonces nuestra fórmula va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Como estamos queriendo encontrar la velocidad inicial, vamos a despejar velocidad inicial. Este menos gravedad por tiempo pasa al otro miembro con signo positivo. Entonces nos va a quedar velocidad inicial es igual a velocidad final más gravedad por tiempo. Sabemos cuánto vale la velocidad final, que es 40 metros sobre segundo, en un tiempo de un segundo y la gravedad de 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Reemplazamos estos valores que tenemos entonces, ya teniendo en datos. Entonces la velocidad inicial es igual a velocidad final, nos dice que vale 40 metros sobre segundo, más la gravedad 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado, en un tiempo de un segundo nos dice. Entonces ponemos un segundo, aquí simplificamos el segundo con el segundo. Entonces poniendo la calculadora 40 más 10 por 1, vamos a tener la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial vale 50 metros sobre segundo. Esto sería entonces la velocidad inicial. Y la pregunta nos dice que calculemos la altura máxima. Ya teniendo la velocidad inicial podemos calcular directamente la altura máxima, pero en este caso vamos a hacerlo, primeramente vamos a calcular esta altura cuando ha pasado un segundo. Luego, después, cuando tenía la velocidad final de 40 metros por segundo hasta una velocidad de 0 metros, vamos a calcular la altura. Entonces, para calcular la altura, primeramente, cuando ha pasado un segundo, vamos a utilizar una de las fórmulas donde nos dice que altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la altura cuando ha pasado un segundo. Aquí nos dice la fórmula más menos, vamos a poner el signo menos, entonces nuestra fórmula va a quedar altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Sabemos cuánto vale la velocidad inicial que hemos encontrado, 50 metros sobre segundo. Sabemos el tiempo, en un tiempo de un segundo. Sabemos la gravedad, aquí el tiempo también va a ser el mismo, de un segundo.
Reemplazamos los valores que tenemos. Entonces, altura altura es igual a velocidad inicial vale 50 metros sobre segundo, el tiempo vale un segundo. Menos un medio, gravedad nos dice que vale 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y el tiempo vale un segundo elevado al cuadrado, todo eso. Aquí segundo elevado al cuadrado con el segundo se va a simplificar y el segundo también. Con este otro segundo simplemente va a quedar metro. Entonces poniendo la calculadora 50 por 1 menos 10 por 1 elevado al cuadrado dividido entre 2, vamos a tener la altura. La altura entonces nos dice que vale 45 metros. Es entonces la altura 45 metros de aquí hacia aquí. Una altura de 45 metros. Ahora teniendo la velocidad final de 40 metros sobre segundo, esto se va a volver la velocidad inicial. Y esto va a quedar con velocidad final. Y para calcular la altura vamos a utilizar otra fórmula de caída libre donde nos dice que velocidad final elevada al cuadrado es igual a velocidad inicial elevada al cuadrado más o menos 2 gravedad por altura. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular esta altura. Aquí nos dice más menos, vamos a poner el signo menos porque este cuerpo está siendo lanzado hacia arriba o está yendo hacia arriba. Nuestra fórmula va a ser velocidad final elevada al cuadrado es igual a velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 gravedad por altura. Aquí nuestra velocidad final es 0. Esto se va a volver, entonces esta velocidad final elevada al cuadrado se va a volver 0. Entonces nuestra fórmula va a ser 0 igual a velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 gravedad por altura. Como estamos queriendo encontrar la altura, tenemos que despejar esta altura. Llevando al otro miembro con signo positivo, entonces nos va a quedar nuestra fórmula 2 gravedad por altura es igual a velocidad inicial elevada al cuadrado. Estamos despejando altura porque estamos queriendo encontrar cuánto vale esta altura. Entonces va a ser altura es igual a velocidad inicial elevada al cuadrado dividido entre 2 por la gravedad. ¿Sabemos cuánto vale la velocidad inicial? Que en este caso va a ser 40 metros sobre segundo. Y también tenemos la gravedad de 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Reemplazando entonces los valores que tenemos, entonces altura va a ser, altura es igual a 40 metros sobre segundo, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre 2 por la gravedad nos dice 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Poniendo la calculadora 40 elevado al cuadrado dividido entre 2 por 10 nos va a dar una altura. La altura nos dice que vale 80 metros. Entonces esta altura de aquí, de 40, cuando tiene una velocidad final o también es una velocidad inicial, ha recorrido una altura de 80 metros. Ahora nos dice que debemos calcular la altura máxima. Entonces la altura máxima simplemente va a ser la suma de este 45 más 80. Entonces la altura máxima va a ser 125. 80 más 45 es 125. Esta sería la respuesta entonces de nuestra pregunta. También podemos calcular directamente, ya teniendo la velocidad inicial. Utilizamos esta misma fórmula, pero para calcular la altura. Esta misma fórmula utilizamos, esta fórmula para calcular la altura, pero con una velocidad inicial de 50. Ya no tenemos que calcular esta distancia de 45, simplemente podemos calcular directo. Es otra fórmula, otra forma de resolver. Bueno, espero te sirva el video. Si te gustó el video, compártelo. Hasta la próxima.